Hola, saludos a todos. Estamos empezando el estudio de la epístola a los Filipenses y vamos pues a empezar como siempre los objetivos, los mismos de siempre. Queremos que conozcan algo sobre esta epístola, algunos datos básicos. Queremos que conozcan también más que todo el mensaje esencial y queremos que lo puedan aplicar a la vida práctica. Muy importante este último punto que va a ser antes que todo el trabajo de ustedes. Bien, no olviden de tener su material, la Biblia, el lápiz y un resaltador y tomen muchos apuntes. Apunten también sus preguntas si las tienen. En cuanto a seguir esta clase, pues pausen este video cada vez que sea necesario. Pausen, comenten, anoten, lean los textos, especialmente en una epístola como esta, como Filipenses, que es bastante corta. Lean todo lo que puedan, escuchen, vuelvan a repasar, piensen, compartan, que sea una clase activa para ustedes. No estamos con ustedes para motivarlos, para preguntar, para molestar, pero ustedes mismos lo pueden hacer entre los dos o tres que toman la clase juntos o si les toca así, pues háganlo ustedes mismos, solitos en en su estudio personal. Bien, Filipenses es una carta más o menos corta, es una carta, una epístola de la cautividad, o sea que Pablo estaba en cautividad, estaba en un tiempo de sufrimiento y de dificultad, pero al mismo tiempo es una epístola de mucho gozo. Se ha podido llamar la epístola del gozo. Entonces, vamos a mantener eso en mente mientras la estudiamos. Así que el lugar y la fecha de redacción, pues no lo sabemos con claridad. Sabemos que Pablo está prisionero. Puede estar prisionero en Roma o puede estar en otras partes también. Parece que siente que está cerca de su muerte, o sea que Roma parece una opción bastante probable. Ah, Pensamos, por lo tanto, que fue escrita más o menos hacia el año 63 después de Cristo. Los destinatarios, pues, son los cristianos de la iglesia de Filipo. Filipo es la primera iglesia que se menciona en el continente europeo. Antes estaba Pablo en Asia Menor y pasa a las órdenes de un ángel que le dice pasa a Filipo y él va a Filipo y entonces donde él se encuentra con Lidia, donde él está en la cárcel, donde hay un terremoto. Entonces es una iglesia bastante prestigiosa porque es la primera iglesia europea conocida y con toda seguridad la primera en el ministerio de Pablo. Um, Esa iglesia ha sido un gran apoyo, entre otras cosas, en finanzas para Pablo. O sea que es una iglesia que él quiere mucho. Cuando él está redactando la carta desde la cárcel, pero al mismo tiempo la iglesia también sufre una persecución importante. Entonces, están en cierta forma, en una misma tónica, están en dificultad, están en un tiempo complicado. Um, No es la primera vez que Pablo escribe a esa iglesia porque dice, a mí no me molesta escribir las mismas cosas. ¿Sí? Am, y les advierte sobre los peligros de división dentro de la iglesia. ¿Sí? Ok, términos claves, gozo, que vuelve muchas veces, y unidad. Entonces, el gozo, la unidad, también el crecimiento es un concepto importante en esta carta, como en muchas otras. El esquema interno. Bien, um, Pablo utiliza la primera persona muchas veces. Aquí leo 120 veces, ¿no? Y habla de alegría, además, llama a la gente para que viva esa alegría en el Señor.
a pesar de las dificultades externas. ¿Mm? Les habla de las pruebas y habla mucho de Cristo, específicamente como el Hijo encarnado que siempre ha existido. Bien, vamos entonces a entrar en esa epístola, a entrar a estudiarla directamente. No olviden, lean los textos cada vez que estamos cambiando de texto, léanlo, tomen su tiempo, no se apresuren, sáquenle el jugo a esa maravillosa carta que Pablo nos escribió. Entonces, vamos al texto, al primer texto 1 a 11, que es la introducción. Como siempre, Pablo empieza con unos saludos y una palabra de bendición. Después de esto, empieza una acción de gracia a Dios por esa iglesia, que claramente es una iglesia que él ama mucho, que él se siente amado, se siente respaldado, le tiene un gran cariño. Entonces empieza una acción de gracia y al mismo tiempo está pidiendo mayor crecimiento. Siempre la meta nuestra, la meta de Cristo también es que crezcamos a su estatura, que nos hagamos más grandes, más maduros, más semejantes al Señor. Así que Pablo está orando, clamando, pidiendo para esto. Él, él pide esto porque él está sufriendo en parte a causa de ellos y también a causa de nosotros. Él está dedicando su dolor, sus dificultades a la iglesia en general para que esa iglesia pueda crecer. Entonces él pide ese amor cada vez más grande y que seamos también llenos del fruto de justicia y que cada vez más seamos realmente dignos y semejantes al Señor Jesús. Obviamente no se trata de ser dignos en forma absoluta, como si por nuestros esfuerzos estuviéramos a la altura de Él, para nada. Se trata de que caminemos en lo que hemos recibido, en lo que Él ha hecho, ha provisto para nosotros, en lo que Él ha preparado y que ha puesto a nuestro alcance y podemos vivirlo en comunión y en compañerismo, si me atrevo a decir, con el Señor. Entonces vemos esos 3 puntos en esta palabra de introducción. Bien, entramos entonces a la sección doctrinal. Les invito a que lean este texto. Bien, entonces este primer texto nos habla de la situación personal de Pablo. Em, Habla de lo que le ha pasado, que ha sido difícil, está encarcelado, pero dice que ha sido un progreso para el Evangelio. Entonces, cuando Pablo habla de pretorio, hace referencia al lugar, a los alojamientos del emperador o de un general romano. Puede ser en Roma, puede ser en otra parte, pero es el lugar donde, bueno, los edificios, originalmente la carpa, pero después los edificios donde él vivía, donde él tenía su guardia personal y donde tenía muchas veces a los presos que estaban por ser juzgados. Entonces él está en esta cárcel y dice que, toda la gente allá ya escuchó del Evangelio. Entonces los demás hermanos se atreven a hablar más. En esa situación de persecución ven el valor de Pablo y se atreven a hablar y a predicar y a enseñar el Evangelio. Dice que algunos lo hacen con motivo malo, con motivo falso, con el motivo de su gloria personal o de algún problema, pero muchos lo hacen por fe y por amor. ¿Sí? Am, de toda forma, Cristo es anunciado. Es verdad que a pesar de que Cristo sea anunciado en una manera
incorrecta sigue siendo el anuncio de Cristo. Entonces, con buena intención o con mala intención, de cualquier forma, Cristo es anunciado y el Evangelio se está proclamando. Pablo ahí dice, realmente yo quisiera más bien estar con Cristo. Y dice esa famosa frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo, realmente para mí esta vida terrenal no es un valor absoluto. Yo quisiera estar con mi Señor y yo quisiera estar en la vida verdadera, la vida completa, la vida donde ya no haya limitaciones. Pero igual Dios es quien decide, y si Dios decide que yo, Pablo, esté aquí en esta tierra es por algo. Así que estoy dispuesto a estar y a quedarme y a seguir siendo una persona que los anime y que les ayude a conseguir más madurez en Cristo. Entonces, dice que hasta a nosotros, a ellos y a nosotros nos es concedido una gran bendición, no solamente creer en Dios, pero sino también padecer, sufrir por Él, por su nombre. Las instrucciones que Pablo le da a la comunidad y que tienen valor para nosotros y tienen validez todavía en la actualidad es, en primer lugar, tener valor en las persecuciones. Eso puede ser una persecución sangrienta como vivieron ellos, puede ser una persecución de burla, de rechazo, de ser víctima de injusticias, pero de tener valor en esa persecución, de vivir en humildad y en unidad y de seguir el ejemplo de Cristo. Cristo se despojó voluntariamente. Cristo dice acá, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, ¿no? No estimó que su igualdad con Dios era algo que él tenía que mantener a todo costo, aunque era una cosa de muchísimo valor, pero se despojó de esto y tomó una forma de esclavo. Se hizo semejante a nosotros y en esa condición se humilló todavía más y se hizo obediente hasta la muerte, y la peor muerte que existía, la muerte de la cruz. Entonces Dios, en vista de esa obediencia, lo exaltó y le dio un nombre por encima de todos los nombres que existen. Es decir, el nombre representa aquí el poder, la existencia, la realidad, la dignidad, ¿sí? Para que en ese nombre se doble toda rodilla, frente al que se hizo esclavo, frente al que se hizo humilde, frente al que se hizo despreciable en la cruz, se inclinará toda rodilla. La rodilla obviamente de los que le amamos, también las rodillas de los que lo odian. Y toda lengua confesará a las buenas o a las malas que Él es el Señor. Entonces nosotros también tenemos que ser brillantes en esto. Tenemos que resplandecer. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. A veces pensamos en lo que perdemos al seguir a Cristo. A veces pensamos a lo que sacrificamos. A veces pensamos a la dificultad de la tarea. Pero es realmente un honor. Hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas, ser irreprensibles pero sencillos, sin mancha en una generación perversa y mala. Y resplandecer, agarrarnos, aferrarnos de esa palabra de vida, de la palabra de Dios. Y dice Pablo, aunque yo sea derramado en libación, significa aunque yo sea sacrificado, aunque yo sea derramado en el altar, entonces yo me gozo y me regocijo por esto. Entonces, gócense también conmigo, dice él. Gócense en mitad de la dificultad y de la persecución, porque es donde se está preparando la gloria venidera. Bien, este tercer texto no lo vamos a leer, no es tan clave, tan fundamental, pero les habla Pablo de Timoteo y Epafrodito, que son compañeros de obra de Pablo, y les recomienda a que los cuiden bien y que los traten bien
más en un tiempo donde realmente los viajantes no tenían donde quedarse, sino donde los hermanos. Y bueno, eh, son siervos confirmados, son amados y los recomienda a los filipenses. Pasamos entonces a la sección siguiente y les invito a leer este texto que están viendo. Bien, entonces ese peligro en cuanto a los judaizantes es algo que Pablo se ha enfrentado a lo largo de todo su ministerio. Es un punto central de su enseñanza. Los judaizantes son los cristianos, creen en Cristo, pero quieren seguir aplicando al mismo tiempo la ley. Es la libertad y el derecho de ellos. El problema es que lo quieren imponer a los demás. Quieren hacer que todo el mundo aplique esa ley. En esas cosas estaba específicamente muy marcadas las fiestas judías, específicamente el sábado, las comidas que se podían o no se podían comer y pues si uno se empezaba a dejar llevar a esas cosas, terminaba practicando una cantidad de cosas que se volvían realmente un estorbo para la práctica de un cristianismo libre. Entonces viene Pablo con esa pelea, ¿sí? Él dice, guardase de los perros, es un insulto muy grave. Ah, los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Ahí hace referencia a la circuncisión. La circuncisión era totalmente indispensable en el marco del judaísmo, pero dentro del cristianismo ya no tiene importancia. Ya viene otro tipo de circuncisión que es la circuncisión del corazón. Entonces, ah, hay en esto el asunto entre los judíos de origen judío, perdón, los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano, que siempre Pablo se ha orientado a los segundos y no quiere que se les confunda con una ley. En la actualidad mucha gente quiere volver a una ley, quiere volver a practicar una cierta cantidad de ordenanzas del Antiguo Testamento. Dice pues que existe la ley, la dieta bíblica, existe la ley en cuanto a un cristiano no debería comer cerdo, no debería de comer bagre, no debería de comer morcilla y una cantidad de cosas así. Y eso es una cosa que Pablo ha tenido que luchar muchísimas veces y nunca les cedió, porque está mezclando la gracia con la ley y esas dos cosas no se pueden mezclar. Pablo entonces frente a los que están insistiendo para circuncidar a los creyentes, él dice, es que nosotros somos la circuncisión, la verdadera. Versículo 3. Servimos a Dios en espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. La carne era el cuerpo físico. La carne es también esa circuncisión, o sea, esa marca física, pero la carne es el esfuerzo humano, el ser humano intentando por su propia capacidad ser al, agradable a Dios y cumplirle a Dios. Y eso no se puede. Y eso es el propósito de la ley, demostrarnos que no podemos. Entonces, esta circuncisión del espíritu, esa circuncisión espiritual, más bien, consiste en renunciar a la autonomía personal y depender de Dios. Pablo dice, pero yo podría reclamarme de eso, yo cumplí toda esta cosa, yo hice todo esto, pero realmente esas cosas yo las veía como lo más importante, la más grande ganancia, y ahora la veo, y la palabra usada es, la veo como estiércol. Eso no tiene ningún valor, no sirve para nada. De hecho, Pablo cumpliendo todo eso terminó siendo perseguidor de Cristo y rebelde al Evangelio, hasta que Dios lo encontró y lo quebrantó. Así que la justicia no es por mi propia justicia. La carne excelente de fariseo, de Pablo, no le sirvió para nada. Delante de Dios somos justos por pura gracia, puro regalo, porque eso se basa en la obra de Cristo en la cruz.
Por lo tanto, tenemos que morir a nosotros mismos, resucitar en Cristo y ser crucificados en la carne. Y eso es lo que se llama santificación. Es una carrera de toda la vida, donde mi capacidad autónoma y dependiente de Dios está siendo quebrantada, destruida, desbaratada, y yo termino siendo, am, digamos, la persona que Dios está moviendo. Dios está en mí y me está moviendo. Hay gente que dice que pone su confianza en su vientre, es decir, otra vez en su circuncisión. Pero es despreciar la obra de la cruz, como si algunos muy fuertes, muy valientes se pudieran salvar sin la ayuda de Cristo y solamente otros, los más debiluchos, se pudieran salvar por mérito de Cristo. Eso es una mentira. Todos dependemos de la obra de Cristo, ninguno dio la talla. Ahora tenemos que poner nuestra esperanza en la patria celestial, donde tendremos un cuerpo transformado y glorificado. Bien, entonces el capítulo 4 nos está hablando, dando algunos consejos específicos. Ahí vemos que dos hermanas muy fieles, muy amadas, tienen un conflicto y hay una exhortación, por favor, dejen esto, reconcíliense. Es increíble como los cristianos, lo más que amemos a Dios y todo, pero tendemos a tener conflictos con los hermanos, a tener choques interpersonales, y eso no está bien. Eso es una lástima, es una tristeza, eso no glorifica a Dios y eso frena el esfuerzo y el testimonio de la iglesia. Consejo siguiente, por nada estéis afanosos. Tantas veces nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar, que no podemos transformar. No tenemos la capacidad de, am, de influenciar esas cosas, no podemos hacer nada, pero nos preocupamos. No ser afanosos, permitir que esa paz de Dios nos guarde nuestros corazones. A veces nos sentimos casi obligados en afanarnos. Pensamos que si no lo hacemos, algo anda mal. Pero no, qué lástima, no seamos afanosos. Poniendo la mirada en las cosas de Dios, am, siendo agradecidos, teniendo fe, vivimos mejor, vivimos más tiempo, eh, vivimos más calidad de vida. Pero sí nos cuesta mucho llegar a esto, ¿cierto? Finalmente, Pablo agradece a los filipenses una ofrenda que él ha recibido y es muy interesante lo que nos dice sobre esto. Primero, él realmente está feliz, pues no tanto porque le hacía falta, que seguramente sí necesitaba ese dinero, pero es por la expresión de amor que está recibiendo a través de esto. ¿Sí? Entonces, Pablo no depende de este dinero, él depende de Dios. Dice que él aprendió a contentarse. No significa que tiene mucho, aprendió a contentarse con muy poco. Aprendió que tener mucho no es una necesidad para él. Él dice, yo sé vivir humildemente y con abundancia, y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, cuando sacamos ese versículo de su contexto se vuelve una estupidez. Todo lo puedo mover montañas, puedo hacer lo que quiero. No, Pablo dice aquí, ah, todo lo puedo, es decir, puedo vivir en escasez y en abundancia. Ese es todo. No se trata de un superpoder de Pablo. Entonces, no saquemos los textos de su contexto para hacer un pretexto y una tontería. Dice que está en tribulación y ellos participan en esa tribulación, o sea que sí le hacía falta, pero él era capaz de vivir sin eso. Es un gran gozo para él que ellos se preocupen por sus necesidades. Um, es también una marca de madurez de parte de ellos.
Él dice, yo no busco dádivas, yo busco fruto que abunde. Significa, yo busco que ustedes den fruto y que eso sea de bendición en retroalimentación para ustedes. Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Es decir, habla de la visita de Epafrodito, habla de la expresión de su amor y el dinero es una parte no más de esta abundancia. Y dice, mi Dios les suplirá también a ustedes, así como ustedes hasta se sacaron de la boca hasta cierto punto, Dios les va a dar para que vivan bien, pero no está hablando de enriquecerse en lo material, ¿sí? Está hablando de prosperidad espiritual en primer lugar y el pan nuestro de cada día, sí es una promesa del Señor. Bien, y entonces Pablo termina por los saludos finales. Ah, en conclusión, pues vemos que es una epístola que debería ser triste y lagrimosa porque está escrita desde la cárcel para una iglesia que está bajo las persecuciones. Pero es una de las cartas que más gozo y esperanza expresa en todo el Nuevo Testamento. Entonces, de eso podemos aprender muchísimo cuando nos sentimos deprimidos y tristes o estamos en situaciones difíciles. Ok, no olviden repasar la clase, contestar las preguntas, empezar a preparar su trabajo final, que eso sería ya algo adelantado, y realmente que Dios les bendiga mucho a través de estos maravillosos textos.